Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de anticoagulación en válvulas mecánicas y biológicas. Es un video que ha centrado en la evidencia que hay para que entendamos la meta de INR, de dónde sale, usar o no usar DOAC, usar o no usar aspirina. Espero les guste, no olviden dar el like, compartirlo, dejar sus preguntas y comentarios. Y además los espero en mi Instagram, @infectoqm, donde hablamos acerca de enfermedades infecciosas y de medicina interna. Así que empecemos. Bueno, el problema de las válvulas es que son materiales altamente trombogénicos. En general, por la alteración que las válvulas condicionan al flujo de sangre a través de estas. El objetivo de la anticoagulación es evitar la trombosis de la válvula, dado que eso sería catastrófico, y disminuir las complicaciones tromboembólicas que podrían aparecer secundario a la aparición de trombos. El mayor riesgo en general es en el primer mes y normalmente se extiende los siguientes 6 meses. Las válvulas mecánicas siempre tienen el riesgo trombótico, a diferencia de las válvulas biológicas. Otros factores de riesgo que se deben tener en cuenta es que esos pacientes en muchas ocasiones son comórbidos. Entonces van a tener edades avanzadas, hipertensión, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico o, por ejemplo, trombofilias como el síndrome antifosfolípido, que los marcan acá, mayores riesgos de trombosis. Vamos a partir esto en 3 grupos. Primero las válvulas mecánicas, después válvulas biológicas y después el implante de válvula órtico a través de catéter, que son las TAVIs. ¿Qué pasa con las válvulas mecánicas? Es un estudio antiguo, 1994, pero fue el estudio que nos empezó a decir que estas válvulas requerían manejos asociados, no podían estar solas. Son más o menos 4.000 válvulas aórticas, 1.000 mitrales, 500 combinadas y 6.000 que no sabíamos bien qué válvulas eran. Y cuando uno mira los datos de la tabla, los pacientes que no tenían ningún tipo de manejo asociado tenían un alto riesgo trombótico. Además de esto, el riesgo era mayor cuando hablábamos de válvula mitral, y ese es un mensaje fundamental. Las válvulas mitrales mecánicas son las que mayor riesgo trombótico tienen, y acá nos daban la evidencia de que efectivamente el uso de warfarina nos prevenía estos riesgos trombóticos asociados. Esto es 1994. Después vienen a decir, bueno, ¿cuál debe ser la dosis apropiada de warfarina? Para esos momentos se hablaba de que la dosis era 3-4, que era la que se usaba. Sin embargo, aparece este estudio en 1995 en el New England, 1.600 pacientes, 900 válvulas aórticas, 400 mitrales, 150 combinadas, población en su mayoría entre los 50 y los 70 años, que es lo que uno espera más o menos, pacientes con enfermedades valvulares. Y estas gráficas son muy interesantes. El punto de intersección de las curvas es donde uno asume que el riesgo isquémico, es decir, la prevención del evento trombótico, sumado al riesgo hemorrágico que dan en esos medicamentos, se logra balancear. Cuando uno mira, este estudio mostraba que tal vez una meta tan alta no era apropiado irnos hasta 4-9. Y decían, bueno, miren que entre 3 y 4 es el lugar donde las gráficas se están solapando. Y empiezan a mostrar dos cosas importantes. Cuando las gráficas se despegan, es que nos muestran los mayores riesgos trombóticos y los mayores riesgos hemorrágicos. Y de una vez nos íbamos dando cuenta que en general INRs por debajo de 2 para ese momento no eran útiles. Y decían, listo, puede que podamos bajar nuestra meta INR, no irnos hasta 2,5-4,9, sino quedarnos en 3-4. Pero seguía apareciendo una dosis muy alta, una meta, perdón, muy alta. En 1996 aparece este estudio, el estudio AREVA, que es un estudio que se hace únicamente comparando, INRs de 2-3 con INRs de 3-4-5. Acá teníamos 179 reemplazos aórticos, 9 mitrales, y esto porque es importante y siempre tengan en cuenta cuando vean estudios estas tablas, que la famosa tabla 1, porque nos habla la población del estudio.
y por ende de a quién podemos realmente como generalizar nuestros resultados. Esta meta de 2-3 que plantea este estudio pues se hizo únicamente para válvulas aórticas, teniendo en cuenta la poca representación de válvulas mitrales. Y vimos que no hay diferencias en eventos trombóticos, pero sí tenemos diferencias en eventos hemorrágicos, es decir, con una meta un poco menor, evito mayores episodios de sangrado y mantengo mi prevención sobre la trombosis, que era lo que yo más pues busco en estos pacientes. Luego está este estudio, es un estudio del 2010 que dice, bueno, podríamos bajar aún más mi meta de INR en válvulas aórticas. Ellos dicen, y si comparamos una meta de 1.5 a 2 con una meta de 2 a 3, pacientes más o menos de los 50 años, la mayoría de sexo masculino, la media de INR estaba dentro de las metas planteadas por el estudio. Miren que el tiempo que se logró mantener las metas fue apropiado. Uno espera que idealmente esto esté por encima del 60% y logra tener un menor riesgo de eventos hemorrágicos. Sin embargo, este estudio tiene algunos peros, basados por un lado en sus criterios de inclusión y exclusión, porque son pacientes con FEBI normal, con aurículas normales, que estudian en ritmo sinusal y que no han estado expuestos previamente a otros anticoagulantes. Es una población seleccionada, una población que no logra un estudio que no logra un resultado para que sea apropiadamente generalizado, por lo que hasta este momento, si bien estaba esta posibilidad, se consideró que la evidencia no era lo suficientemente alta. Aparece este estudio del 2014 y esto es muy importante, los tipos de válvulas. Las válvulas han ido evolucionando con el tiempo. Las primeras válvulas que usaban, las de primeras generaciones, son mucho más trombóticas por las características que las mismas tienen, y cada vez se ha buscado tener válvulas que tengan un mejor comportamiento, es decir, que no sean tan trombóticas como eran previamente. De ahí sale este tipo de válvula, que es la válvula ON-X. Las válvulas aórticas ON-X se llevaron a este estudio, un estudio donde dijeron, bueno, probemos en estas válvulas que sabemos que su composición per se es menos trombótica, un INR un poco menor, es decir, en lugar de una meta de 2 a 3, vamos a una meta de 1.5 a 2. Importante es que los dos grupos tenían aspirina como medicamento asociado, un estudio prospectivo, aleatorizado, no controlado, pacientes por encima de los 18 años, que solamente fueran llevados a reemplazo valvular aórtico, podían tener FA, podían tener FI por debajo del 30%, podían tener aurícula dilatada, podían tener estados que aumentaban su riesgo trombótico. ¿Esto por qué es importante? Porque esto probablemente nos representa mejor el paciente que día a día nos enfrentamos. Un objetivo primario de sangrados y de eventos trombóticos asociados. ¿Y qué encontramos? Que no hubo diferencia en los desenlaces primarios en general. Hay una diferencia respecto a eventos hemorrágicos, favoreciendo una meta de INR menor. Es decir, en las válvulas mecánicas aórticas ON-X puedo bajar mi meta de INR y que ésta sea de 1.5 a 2, y en las demás válvulas aórticas mi meta seguirá siendo 2 a 3. Esta es la curva que les mencionaba. Entonces miren acá la que habíamos visto en el estudio inicial de la warfarina. Esta es la curva del ON-X. Y acá el mensaje importante es que definitivamente con INRs por debajo de 1.5 el riesgo trombótico empieza a aparecer, y claramente con INRs más extremos nos aparece el riesgo hemorrágico y nos marca esta área de seguridad que era ese INR entre 1.5 y 2. Eso de las válvulas aórticas, es decir, tenemos ya, como dijimos, metas de 1.5 a 2 combinados con aspirina en válvulas aórticas mecánicas ON-X, y las demás válvulas aórticas se nos van a 2 a 3. Las mitrales son otro cuento.
Este estudio del 2001, que es el estudio Helia 5, es un estudio de una cohorte grande alemana, empezó a revisar los diferentes metas de INR en pacientes con válvulas mitrales mecánicas, y lo que encuentran es que no hay diferencia entre ellos llevar a INRs tan altos, y dicen que la meta de las válvulas mitrales debería ser de 2 a 3.5, que lo conocemos hoy en día como el 2.5 a 3.5 para las válvulas mitrales, y que tal vez podría ser inclusive subirme a 4 cuando tengo varias válvulas mecánicas de forma simultánea. Este estudio del 2008 muestra lo mismo y nos empieza a mostrar dónde están los riesgos más importantes de las válvulas mecánicas y de las válvulas biológicas. Acá hay un mensaje que retomaremos un poco más adelante, pero este estudio muestra definitivamente que las válvulas mitrales mecánicas tienen un riesgo trombótico muy alto y que persiste en el tiempo, es decir, ese riesgo nunca desaparece y se ve en estas curvas. Esta línea gruesa negra es la válvula mecánica mitral, esta punteada es una válvula biológica mitral y esta es una reparación de la válvula mitral del paciente. Vemos que el riesgo es considerablemente distinto y cuando uno lo mira a través del tiempo, es decir, menor a un mes, en los primeros 6 meses y después de 6 meses, las válvulas mecánicas persisten con ese riesgo trombótico. Por el contrario, las válvulas biológicas van perdiendo el riesgo trombótico con el tiempo y en general, con un punto de corte de 3 a 6 meses, las válvulas biológicas dejan de tener ese riesgo que no tanto le preocupa. Pero definitivamente en el primer mes el riesgo es muy alto para cualquier tipo de intervención sobre la válvula mitral. Acá vemos lo que estábamos mencionando igualmente, los mismos episodios, como en los primeros 30 días el riesgo es muy alto en la válvula mitral, pero con el paso en las 3 tipos de intervenciones, con el paso del tiempo en las válvulas mecánicas se mantiene ese riesgo. Por el contrario, en las válvulas biológicas el riesgo más importante está en los primeros 30 días y después se va perdiendo a través del tiempo. Así como hay válvulas aórticas ON-X, también hay válvulas mitrales ON-X. Entonces se planteó, bueno, si en las aórticas pudimos bajar la meta de INR con base en que estas válvulas tienen un menor riesgo trombótico, ¿será que puedo hacer también esto con las ON-X mitrales? Entonces sale este estudio, es un estudio del año pasado, 2023, pacientes de 18 años o más, reemplazo mitral con o sin otra cirugía cardiovascular, es decir, cirugías de intervención coronaria de revascularización miocárdica. Todos completaban 3 meses con un INR de 2.5 a 3.5. En general vamos a ver que los estudios de válvulas, cuando quieren modificar metas de INR o cambiar tratamientos, nunca tocan los primeros 3 meses. Porque ahora, como ya vimos, es el momento más trombótico de la válvula y probablemente no sea el mejor momento de intervenir, por lo que la intervención se hace después. Así también está el estudio de ON-X aórtico. Usted arranca en 2 a 3 y después sí cambia su meta a 1.5 a 2. Para el caso de la mitral dijeron, bueno, ¿y si nos bajamos de 2 a 2.5? Desafortunadamente, si bien el estudio muestra un desenlace que tiene una tendencia a favor de la válvula de un INR de 2 a 2.5 en no tener diferencias, el diseño del estudio es un diseño de no inferioridad con un punto de 1.5, el cual no se logra cumplir y el desenlace no cumple lo que se planteó inicialmente, es decir, se hizo un estudio de no inferioridad, el cual no se puede concluir que lo logre, a pesar de que el desenlace pareciera ser favorable. Acá vemos la curva que les mencionaba en las que hemos visto en los diferentes estudios. Miren que pues las curvas se solapan de 2 a 3, definitivamente por debajo de 2. Miren que ya arrancan a separarse y por encima de 3, 5, 4
pues el riesgo también ya hemorrágico es muy alto. Si bien no hay diferencias en ninguno, nuevamente no logra el desenlace de no inferioridad, por lo que pues no se logra y no cambia la recomendación de que en las válvulas mitrales mecánicas nuestra meta de INR es de 2.5 a 3.5. ¿Podría yo adicionalmente agregarle a mis reemplazos valvulares manejo antiagregante, aspirina, por ejemplo? El único escenario, en el momento en que lo estaríamos haciendo en válvulas mecánicas, es el manejo de la válvula ONX, que vimos que era warfarina con aspirina. De resto, esta revisión de Cochrane de 2013, si bien muestra un cierto beneficio asociado a la antiagregación, son estudios viejos con válvulas que actualmente no se usan, por lo que realmente no hay un papel apropiado de la antiagregación en el manejo de la anticoagulación de las válvulas mecánicas. Entonces, veamos qué dicen las guías. Esto es la guía europea. Entonces, la guía europea, ¿qué le dice a uno? Las válvulas mecánicas se van de manejo con vitamina K, o sea, warfarina. Si yo tengo enfermedad coronaria asociada, podría estar, está justificado la antiagregación, ¿no es cierto? Y ellos dicen que uno no debería tener rangos de INR, sino que elegir un punto y enfocarse en ese punto para evitar irnos a los extremos. Igual, esos puntos normalmente están en la mitad de los intervalos que hemos hablado. Adicionalmente, para ellos, la selección de la meta de INR la plantean con base en factores de riesgo. ¿Y qué dicen? Si yo tengo un bajo riesgo de trombosis, mi meta debería ser 2.5, es decir, 2 a 3. ¿Y qué es un bajo riesgo? Un bajo riesgo son este tipo de marcas de válvulas. Un alto riesgo, ¿no es cierto? Estos factores de riesgo son las válvulas mitrales y tricuspidias, que sabemos que inmediatamente se suben a 2.5 y 3.5. Básicamente nos venimos nuevamente a lo mismo. Válvulas aórticas 2 a 3 y 2.5, 3.5 mitrales. Las europeas no nos dan esa recomendación de la válvula ONX que sí tienen las guías americanas. Las americanas dicen, si usted tiene una válvula mecánica en posición aórtica sin otros factores de riesgo, su meta es 2.5, es decir, 2 a 3. Si tengo otros factores de riesgo, el tamaño de la aurícula, por ejemplo, por encima de 50 milímetros, episodios tromboembólicos previos, otras condiciones asociadas, podría tal vez querer una meta de INR un poco más alta. Y las mitrales, pues definitivamente se van a ir con una meta de 2.5 a 3.5. Ellos son más laxos en el uso de la antiagregación, tampoco son tan claros en quién sí y en quién no. Pero lo que les digo, realmente no tenemos un papel muy claro, ni la evidencia sustenta el usar la antiagregación en el contexto de válvulas. Y tenemos las aórticas ONX, que podemos entonces, después de 3 meses de meta de 2 a 3, bajarnos a una meta de 1.5 a 2, combinado con aspirina. ¿Podría yo usar anticoagulantes de acción directa en el contexto de válvulas mecánicas? Sabemos la warfarina es un medicamento complejo de manejar, con múltiples interacciones, con requerimiento de seguimientos constantes con INR. El problema es cuando miramos los estudios pivotales de los diferentes anticoagulantes directos, el Relay para el dabigatran, el Rocket para el rivaroxaban, el Aristotle para el apixaban y el Engage para el edoxaban. Estos dos primeros excluyen válvulas protésicas y estos dos excluyen válvulas protésicas mecánicas. Es decir, desde el punto de vista de sus criterios de exclusión no tenemos evidencia en los estudios originales. El dabigatran se intentó hacer en el 2013 un estudio queriendo ver si tenía un papel dentro de la anticoagulación de las válvulas mecánicas. Pacientes con reemplazo mitral, aórtica, los dos o uno sin el otro, que ya hayan cumplido 3 meses de su manejo inicial con warfarina y fueron a dabigatran, cuya dosis se ajustaba dependiendo de la tasa de filtrado glomerular.
Eso fue un estudio de fase 2 inicial, 39 centros, con un objetivo primario de características farmacológicas, es decir, los niveles plasmáticos de dabigatran, y como objetivos secundarios los desenlaces clínicos. Desafortunadamente, estos pacientes presentaron una alta tasa de episodios hemorrágicos asociados al dabigatran comparado con la warfarina, lo que hizo que el estudio se suspendiera. Al revisar lo que pasó, diferentes estudios posteriores y la misma discusión de este estudio plantean que, por un lado, irse con tantas válvulas de forma simultánea no era lo más apropiado. Aórticas mitrales, estamos combinando muchos riesgos trombóticos, y que lo otro es que el manejo se instauró inclusive desde el inicio. Y eso favoreció que la mayoría de episodios sangrados estén en el contexto de sangrados postoperatorios, de una cirugía que per se tiene alto riesgo de complicaciones. Otro de los problemas es que cuando uno mira la cascada que se desencadena secundaria a los dispositivos, en este caso de las válvulas mecánicas, tenemos activaciones de diferentes puntos de la cascada de la coagulación, con un papel súper importante del factor tisular, lo que tal vez hace que no logremos la inhibición que deberíamos tener para poder mitigar el efecto trombótico. Otra de las teorías de por qué falla dabigatran es dabigatran no se absorbe completamente, ¿no es cierto? Por el contrario, la warfarina sí se absorbe completamente, y ese dabigatran residual podría también favorecernos episodios de sangrados asociados. El año pasado, nuevamente en el 2023, sabemos que las válvulas mecánicas con menor riesgo trombótico, que tenemos unas metas de INR más bajas, son las aórticas ONX. ¿Será que podría usar apixaban en estas válvulas? Entonces, este estudio prospectivo, aleatorizado, abierto, por encima de 18 años, un reemplazo ONX, y que hubiera pasado por lo menos 3 meses. Apixaban 5 miligramos cada 12 horas, con los mismos ajustes que se hacen en caso de fibrilación auricular, de creatininas por encima de 1,5, pesos por debajo de 60 o edades por encima de 80 años, que se bajan a 2,1 cada 12 horas, con metas de INR comparativas de 2 a 3. Objetivo primario, un desenlace de clínico de trombosis comparado con sangrado mayor, pero pasa lo mismo que pasó con el dabigatran. El apixaban mostró mayor sangrado y no logró ser no inferior a la warfarina. Bueno, mira acá, algunos episodios en general con apixaban teníamos además más episodios trombóticos, es decir, no logramos ni el efecto de seguridad, ni el desenlace de eficacia, ni el desenlace de seguridad. Rivaroxaban tiene estudios pequeños con muy pocos pacientes que no permiten aún sacar conclusiones. El RIWA, que es el estudio con mayor pacientes, que fue un estudio de prueba de concepto, es decir, un estudio que se hizo para ver si valía la pena hacer un estudio más grande, mostró que tal vez sí. Este estudio hasta ahora va en curso, que es el RENOVATE, y pues nos da la respuesta de si el rivaroxaban tal vez sí lo podamos usar. Dabigatran no, apixaban también falló, veremos por ahora, pero hasta hoy no tendríamos un papel real de los DOACs dentro del manejo de las válvulas mecánicas. Con el síndrome coronario y esa información se extrapola, básicamente el mensaje acá grande es que prefiramos siempre el uso de clopidogrel por encima de la aspirina en combinación con las diferentes estrategias de anticoagulación, dado que esto nos tiene un menor riesgo de sangrado asociado. Válvulas biológicas. Aquí la historia es distinta. Son válvulas que no tienen el mismo riesgo trombótico que tienen las válvulas mecánicas. Aquí la pregunta es, ¿cuáles van a ser nuestras metas de INR? ¿Será que todas están anticoaguladas? ¿Qué papel tiene aquí la antiagregación? Y si aquí los DOAC tal vez sí puedan entrar a participar. Entonces, lo que ya hablábamos previamente, entonces, es en qué momento yo los anticoagulo. ¿Qué tanto los dejo? El mensaje grande es que las válvulas biológicas no requieren anticoagulación indefinida como sí lo requieren las válvulas mecánicas.
Esto no viene de estudios aleatorizados, es información observacional. Son los 3 estudios más grandes que sustentan estas recomendaciones. Estudios 2012, 2012, 2020. Acá vemos los pacientes, 700 pacientes por acá, 4.000 pacientes en Dinamarca, 9.000 en la corte de Suiza. Válvulas, reemplazos electivos urgentes de válvulas aórticas. En general todos tienen características muy similares y con objetivos que también están planteados a ver desenlaces de muerte, de mortalidad, de eventos trombóticos y de eventos de sangrado. Este primer estudio, entonces, cuando lo que estamos mirando, entonces, warfarina versus aspirina o warfarina más aspirina versus solamente la aspirina, nos dicen que probablemente el uso solamente de la antiagregación en las válvulas aórticas podría ser suficiente. Miramos acá, miramos las características de los pacientes. El problema de esos estudios es que miren que son pacientes que en general los factores que uno más les preocupan, FEBI reducida, eventos trombóticos previos, eventos tromboembólicos previos, no están tan representados, pero definitivamente no hacen más eventos trombóticos y hacen menos eventos de sangrado. Cuando lo miramos acá, warfarina comparado con aspirina, la diferencia claramente está en que no tenemos diferencias de eventos tromboembólicos y un poquito más de episodios de sangrados. Acá miramos exactamente lo mismo, agrupado por los diferentes subgrupos de edad de paciente y otros de factores de riesgo, y la aspirina mantiene ese desenlace de prevención de eventos trombóticos y de menor riesgo de sangrado asociado. Esta, que es la cohorte danesa, nos trata de evaluar lo mismo. Acá tenemos el no tener warfarina, warfarina hasta los 90 días, warfarina hasta los 180 días, warfarina por encima de los 6 meses, o warfarina por un tiempo indefinido. Y lo llamativo de esto es que inclusive en ausencia de anticoagulación, la cantidad de episodios trombóticos no son tan altos después de pasados los 6 meses. En el primer periodo es claro que no tener tratamiento no es suficiente, pero miren que aspirina sola, este cuadradito que vemos acá, nos logra el efecto que quisiéramos tener, y que después de 3 meses el riesgo es muy bajo. Y esto cada vez se va apoyando más en que los eventos trombóticos más importantes se dan en los primeros 3 a 6 meses, y que la aspirina es una estrategia terapéutica suficiente para estos pacientes. Acá vemos este último estudio, 2012, la misma comparación, warfarina contra el manejo antiplaquetario en válvulas aórticas biológicas, y los desenlaces muestran lo mismo que han mostrado los anteriores. No hay diferencias respecto a eventos trombóticos, y pues tenemos menos riesgo de sangrado con las terapias que solamente tienen antiagregación y no anticoagulación, como lo podemos ver acá en la gráfica C. ¿Esto qué hace? Que nos dan estas 3 conclusiones. La warfarina con aspirina en pacientes con bajo riesgo de sangrado, y uno podrá considerar solamente aspirina en pacientes con un alto riesgo de sangrado. La warfarina en los primeros 3 meses, si la suspendo, me aumentan los desenlaces trombóticos, y en los 3 a 6 meses también me aumenta el riesgo de muerte cardiovascular. Y este del 2020 dice que la terapia antiagregante con un solo agente no se asocia con mayor mortalidad, pero sí con más sangrado. Es decir, si yo combino las dos cosas. La warfarina me da mayor riesgo de sangrado comparado con la antiagregación, y no tenemos diferencias en eventos isquémicos. Tenemos que sí es un estudio aleatorizado, tratando de evaluar si yo podría, en lugar de la warfarina, dejar solamente la aspirina después de una intervención biológica, un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto, pacientes por encima de 60 años.
Acá vemos las diferentes características de los pacientes y encontramos que no hay diferencias en los enlaces trombóticos, claramente un mayor riesgo de sangrado asociado a la warfarina y la misma tasa de trombosis en los pacientes con aspirina o warfarina. Diferentes estudios sustentan la misma conclusión, tanto observacionales, retrospectivos, de un solo centro o multicéntricos, de que la aspirina es suficiente para el manejo de las válvulas biológicas. Y cuando esa información se lleva a diferentes metaanálisis, tanto de estudios aleatorizados como estudios observacionales, vemos que el desenlace favorece el uso de la antiagregación, y cuando miramos eventos isquémicos y vemos eventos tromboembólicos, acá vemos ACV isquémico, tampoco tenemos diferencias, favoreciendo el uso de la aspirina. Igualmente en mortalidad tampoco hay diferencias, y esto hace que en válvulas biológicas aórticas no se requiera anticoagulación en el posoperatorio, sino que sea solamente necesario el uso de la antiagregación. Válvulas mitrales. Volvemos a la gráfica que se había mostrado previamente. Acá se mantiene lo mismo. El riesgo trombótico de una válvula biológica mitral llega hasta más o menos los 6 meses, lo que hace que la anticoagulación que requieran no tenga que ser más allá de este periodo de tiempo. Podríamos entonces agregar DOAC. Decimos que son válvulas con menor riesgo trombótico de lo que eran las válvulas mecánicas. Las aórticas solamente requieren antiagregación. Y la pregunta sería, las mitrales. ¿Qué hacemos con las válvulas mitrales? Vamos otra vez a los estudios originales. Entonces, apixaban y edoxaban, que eran los dos estudios que no excluyeron válvulas biológicas, nos dan un poquitico de información. 120 pacientes, que es solamente el 0,7% de todo el estudio. Edoxaban 191 pacientes. Del Aristóteles son pacientes que el criterio de inclusión implicaba que ya hubieran pasado 3 meses del implante de la válvula, es decir, antes de 3 meses ya vamos viendo que no es un momento por el que podamos usar DOAC. Y después sale el DAUBA, que es un estudio de dabigatran, y el RIVER, que es un estudio de rivaroxaban. ¿Qué dice el RIVER? Entonces el RIVER coge 1005 pacientes, los aleatoriza a rivaroxaban 20 miligramos día comparado con warfarina, mayores de 18 años, con FA permanente, válvula mitral biológica, y se puede arrancar en cualquier momento de la anticoagulación. El objetivo primario, muerte, eventos cardiovasculares mayores y sangrado mayor a los 12 meses. Es un estudio multicéntrico que se realiza en Brasil. Y cuando uno mira, no hay diferencias en sangrado entre rivaroxaban o warfarina en válvulas mitrales biológicas. Y algo muy interesante que muestra este estudio es que en el análisis de subgrupos, cuando uno mira el grupo de pacientes que inició rivaroxaban antes de los 3 meses, es decir, entre el momento de la cirugía y los 3 meses, hay un favorecimiento al rivaroxaban. Esto no se puede concluir, el estudio no está diseñado para eso, pero sí muestra que tal vez yo puedo iniciar el DOAC en válvulas mitrales biológicas. Por encima de 3 meses no hay ningún problema. Un paciente con una válvula mitral biológica se puede hacer un cambio a un anticoagulante de acción directo y no tenemos inconvenientes. Acá miramos entonces qué pasa con el contexto de la FA. Estudios aleatorizados o estudios observacionales, pacientes que tuvieran FA y válvulas protésicas, desenlaces de mortalidad por todas las causas, sangrado mayor, embolismo, 4 estudios aleatorizados, 6 estudios observacionales, 6.405 pacientes, tanto de dabigatran, edoxaban, apixaban como rivaroxaban. Y no hay diferencia, es decir, los pacientes con válvulas biológicas en el contexto de FA, si tengo una indicación diferente para anticoagulación indefinida, puedo usar con seguridad
DOAC en el contexto de mortalidad, sangrado mayor y eventos embólicos. No encontramos diferencias en ninguno de estos escenarios. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las válvulas biológicas en las diferentes guías? Si tengo una válvula aórtica en ritmo sinusal, el paciente se va con aspirina, no requiere nada más. Los americanos le dicen a uno, usted podría ponerle vitamina K menos 3 meses, pero realmente la evidencia que hemos visto nos sustenta, nos apoya la opción de solamente antiagregación y por 3 meses, no requiere más. Nuevamente, las guías estadounidenses son más laxas en el uso de la antiagregación, pero esto no está sustentado en una evidencia realmente robusta. Si el paciente tiene una válvula aórtica y tiene FA asociado, los primeros 3 meses requiere warfarina. Recordemos, la ventana de los primeros 3 meses siempre va a ser warfarina. Y después pueda pasar sin ningún problema a un anticoagulante de acción directa. Válvula mitral en ritmo sinusal, 3 meses de warfarina y después no requiere nada más. Válvula mitral en FA, 3 meses de warfarina y después lo pasamos al anticoagulante directo. Las europeas dejan una recomendación con bajo nivel de evidencia de que usted podría de una vez poner el DOAC basados en lo que les mostré del análisis de subgrupos. Pero en general, pues la evidencia no está real aún para eso. Entonces nos quedaríamos con vitamina K, es decir, warfarina 3 meses, y después continuamos en un anticoagulante de acción directa. Para terminar, tendríamos TAVI. Cada vez tenemos poblaciones que son más comórbidas, de edades más avanzadas, pero que aún se benefician de intervenciones. Ahí entra pues el manejo endovascular de las valvulopatías. Son pacientes que en general son de edades más avanzadas, tienen alta enfermedad coronaria, tienen FA, pacientes que en general están antiagregados y vamos a ver que esta va a ser la respuesta en TAVI. Son pacientes que cuando no tienen enfermedad coronaria puede que inclusive intervenciones como la misma antiagregación puedan ser perjudiciales. Y vamos viendo que en ausencia de otras indicaciones no hay razón para una TAVI tener que anticoagularla. Y si tengo otra indicación, es decir, un paciente que tiene una DFA en contexto de una TAVI, pues los DOAC no tienen ningún problema. Y la triple terapia, es decir, aspirina, clopidogrel y anticoagulación, es una combinación que en general nos aumenta mortalidad y nos aumenta sangrado. Son los estudios que se han tratado de hacer, es decir, en TAVI sabemos que antiagregarlos nos ayuda. No hay ningún beneficio de anticoagularlos solamente por la TAVI, a diferencia de lo que pasa en las válvulas mecánicas y en la biológica mitral. Se trató de demostrar con estudios como el ARTE, el Popular TAVI, el Galileo y el Atlantis, si agregar anticoagulación me daría algún beneficio, y la respuesta es no. No hay ningún beneficio adicional de agregar a un paciente con una TAVI un anticoagulante si no tiene otra indicación para obtener la misma. Y acá tenemos la comparación de las recomendaciones. Son las europeas, son los americanos. El paciente fue a una TAVI. Si tenemos una indicación para anticoagular diferente, se va de anticoagulante directo. Si no, solamente requiere monoterapia con aspirina. Los americanos son un poco más laxos y nos hemos dado cuenta de eso a través de este video. Ellos dicen, TAVI, si tiene de por vida aspirina, si tiene bajo riesgo de sangrado, podría primero darle doble antiagregación y después darle warfarina. Pero realmente eso no está sustentado. No hay una evidencia tampoco muy fuerte para esto. Y nos quedamos más con lo que nos dicen los europeos de antiagregación y monoterapia, o si tenemos una indicación distinta, anticoagularla. ¿Qué es lo que se resume en este esquema? El paciente fue a TAVI, tiene indicación para estar anticoagulado. Entonces, antes de la TAVI estaba con anticoagulación. Si el paciente requirió intervención coronaria reciente, es decir, en los últimos 3 meses, será con clopidogrel más el DOAC. Si no, pues el DOAC para el manejo de su indicación.
Si no tiene ningún tipo de indicación, el paciente se deja en antiagregación antes del procedimiento. Si el paciente estuvo con una intervención previa los últimos 3 meses, se va con antiagregación doble y después pasará a antiagregación de monoterapia. Y si no, tendrá únicamente antiagregación. Es decir, para cerrar todo este video, que yo sé que ha sido un poco denso porque era pues ver diferentes artículos, diferentes evidencias, pero sacamos las siguientes conclusiones. Las válvulas mecánicas siempre requieren anticoagulación con una diferencia respecto a sus metas. Aórticas ON-X, primeros 3 meses 2 a 3, después 1.5 a 2 combinado con aspirina. El resto de válvulas aórticas 2 a 3 de por vida. Válvulas mecánicas mitrales 2.5 a 3.5 de por vida. DOAC en válvulas mecánicas no tenemos aún evidencia para usarlo. Válvulas biológicas, aórticas biológicas, solamente antiagregación por 3 meses. Mitrales biológicas, primeros 3 meses con warfarina y después pasamos a un anticoagulante de acción directo. Un DOAC lo podemos usar. Válvulas biológicas con otra indicación para estar anticoagulados, es decir, válvula biológica más FA. En las aórticas, 3 meses de warfarina, después DOAC, mitrales, warfarina 3 meses y después sí, DOAC. Y TAVI, solamente antiagregación, a no ser que tengan otras indicaciones para estar anticoagulados. Espero les haya gustado este video, no olviden darle like, compartirlo, dejen abajo sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y los espero también en mi página de Instagram donde hablamos de medicina interna y de infectología.